en el marco de la pandemia mundial por el coronavirus, la periodista Carmen Aristegui entrevista en su programa al doctor Enrique Dussel. Vamos a escucharlos. En tiempos como este que nos toca vivir, llenos de incertidumbre, de inquietud, por razones sanitarias, por supuesto, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de este virus en relación a México. Estamos en lo que la autoridad ha llamado la última oportunidad. El doctor Hugo López-Gatell, la voz principal del gobierno de la República para comunicar a la sociedad lo que está pasando, ha dicho que el llamado es claro y contundente de quedarse en casa para tratar de evitar un proceso de contagio acelerado que genere este pico, que haga una suerte de colapso, que genere una suerte de colapso en el sistema hospitalario. Y este llamado pues es clarísimo de quédese en casa, es decir, reducir al máximo la movilidad de las personas, reducir al máximo el contacto físico de las personas, todo esto que trastoca nuestras vidas, trastoca esencialmente el día a día, el minuto a minuto de los seres humanos. Hay una serie de implicaciones enormes en todo lo que está ocurriendo en el mundo en estos momentos. Hay, desde luego, una gran incertidumbre sobre lo que pueda venir en materia económica, financiera, laboral. Hay un grado de incertidumbre muy serio en relación a lo que va a pasar con los trabajos, con las actividades de las personas, con el sustento, con poder llevar el sustento a la familia, por decirlo de esta manera. Es decir, estamos viviendo un proceso acelerado de trastocamiento de los ejes de la existencia del mundo y, por supuesto, de México. ¿Quién mejor que una voz inteligente, sensible, profunda, que nos lleva de la mano del pensamiento filosófico, del pensamiento humano, para hablar del momento, para hablar de esto que nos está ocurriendo? Y por eso le agradezco, como siempre, enormemente a alguien tan querido, tan reconocido como don Enrique Dussel, que esté esta mañana en la línea telefónica para hablar de todo esto. Don Enrique, gracias por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por esta oportunidad. Al contrario, las gracias las damos nosotros porque evidentemente queremos oír qué piensa un hombre como usted de todo esto que acabo de decir y más. Sí, no, esto es muy importante y quizás más importante de lo que la gente supone, ¿no? Es notable cómo rápidamente los filósofos más importantes y atentos, todos han sentido la necesidad de expresar algún pensamiento sobre este acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, Giorgio Agamben, Slavoj Žižek, Espósito, Boaventura de Costa Santos, en fin, una cantidad de grandes pensadores. Y justamente yo ayer había enviado a La Jornada un artículo sobre el tema, así que me he preparado un poco por ese artículo de lo que podría hoy decirle. Venga. Sí, realmente ¿Sí? Esta realidad del virus, pienso que no hemos llegado todavía a vislumbrar el fondo de lo que está aconteciendo. Primeramente, algo muy simple, pero que ya ve lo dramático del tema, es que es la primera vez en la historia del mundo de que la humanidad entera, hasta un último town, aldea del África, se ha sentido concernida al mismo tiempo, en una simultaneidad del tiempo real, por un acontecimiento tan grave. Pero al decir la primera vez en la historia, hay que entender qué significa. Nunca en la historia de la humanidad, pero al decir de la humanidad es de la historia del planeta Tierra y del sistema de nuestra galaxia,
Es decir, estamos hablando de miles de millones de años. Para darle más dramaticidad, hace 3.500 millones de años surgió la vida en la Tierra. Y es la primera vez en esos 3.500 millones de años que un ser producto de la Tierra, en la evolución como el ser humano, con conciencia y autoconciencia de ser vivo, porque todos los animales y todos los vivientes son vivos, pero no tienen conciencia de que son vivos. El único ser que tiene conciencia de ser vivo y tomar la vida como responsabilidad somos los pequeños seres humanos perdidos en este pequeño planeta, en una galaxia de millones de años luz, en millones de galaxias. Este acontecimiento tiene que ver con los millones de galaxias. Nunca la humanidad, desde hace 200.000 años existe el Homo sapiens, nunca el Homo sapiens había vivido en toda la corteza de la Tierra un acontecimiento de este tipo. Eso ya daría que pensar, y voy a intentar mostrar en unos minutos el sentido de esto. Se trata nada menos que de algo así que yo podría llamar un ataque o una interpelación de la naturaleza al ser humano como tal, pero sobre todo al ser humano que inventó esto que llamamos sistema mundo y la modernidad desde hace 500 años. Es decir, la modernidad empieza con el descubrimiento de América, con una Europa que descubre el Atlántico y se hace centro del mundo, y entonces que comienza un desarrollo de lo que llamamos el sistema mundo, como lo llamaba nuestro querido amigo Immanuel Wallerstein, que ha muerto hace poco. Hace 500 años comenzó la modernidad, una etapa de la historia mundial que, claro, todo el mundo puede ver sus frutos, enormes descubrimientos científicos, tecnológicos, de manera que hemos logrado crear grandes instrumentos civilizatorios que nos admiran hasta llegar a nuestra edad electrónica. Pero ahora viene el tema del virus. Pero esa modernidad que se inaugura, como digo, con el descubrimiento de América, sería un largo tema, y que científicamente lo propone como proyecto Thomas Piketty. Bacon. En un libro que se llama El Nuevo Órgano, significa el método científico, y que Descartes lo propone en el discurso del método, definiendo al ser humano como un yo pienso. Y miren el tema, ante una realidad natural que le llama res extensa, una cosa con extensión cualitativa no, sino cuantitativa, cosa extensa. Entonces el ser humano se sitúa como centro, la naturaleza como un objeto cuantificable y explotable. El ser humano explota la naturaleza, explota un terreno y produce un producto agrícola. Esta relación del hombre, del ser humano ante la naturaleza, eso hace 400 años. Y entonces se produce eso que llamamos el progreso. Progresa la humanidad, la ciencia, la tecnología, y junto a ello pues un sistema económico que llamamos justamente el capitalismo. Y como decía en la introducción, ese capitalismo está pensando qué va a hacer ante esta crisis, porque ahora pues se cierran fábricas
la gente por estar atento al virus no trabaja, y mira, no sabe bien cómo actuar, porque es la primera vez justamente que actúa a este nivel de crisis. Eso es el tema. Ahora, todo ese mundo maravilloso de la modernidad que todos aplaudimos, tiene grandes inventos positivos. Y llegamos entonces a la Luna, y llegamos también al nivel de los microscopios a descubrir estos entes tan pequeños como una célula. Eso es una ciudad compleja. Las bacterias son muchísimo más simples, y un virus es algo que hay que tener un microscopio tremendo para llegar a verlo. Eso es la parte positiva. Pero lo que pasa es que esa modernidad descubrió muchas cosas e intervino en la naturaleza. Pero ahí viene el tema. No consideró los efectos negativos de su intervención en la naturaleza. Toda la modernidad, desde Bacon hasta Einstein, ven lo positivo, pero lo negativo nunca fue considerado en el paquete del invento. Es decir, un invento es un gran progreso, yo intervengo en la naturaleza con el invento y logro, pues, por ejemplo, mucho mayor producción agrícola con Montesanto, con semillas modificadas, pero hemos visto cómo esas semillas modificadas producen más, pero al mismo tiempo no pueden a su vez ser de nuevo plantadas, pero a su vez exigen cada vez tipos de insecticida más fuertes, porque también están creando enfermedades agrícolas nunca vistas. Entonces hay un aspecto negativo. Ese aspecto negativo es el que de pronto hoy aflora y enfrenta al ser humano y enfrenta la modernidad. Y entonces ahí empieza el tema del virus, recién empieza. Ahora entonces entendemos que hay dos criterios posibles del desarrollo. Mira, el actual criterio de la racionalidad en toda nuestra civilización, la voy a enunciar muy simple: el aumento de la tasa de ganancia. Puede decir, algo es razonable si yo tomo 100 pesos, los invierto en algo y salgo el 5%. Pero si logro sacar el 8% anual en vez del 5%, pues lo invierto en donde me da el 8%. Quiere decir que el fondo de la racionalidad del sistema moderno de los últimos 500 años termina por ser un criterio cuantitativo de acumulación de capital, donde saco más interés es lo más razonable. Pero la cuestión es que hay otro criterio posible de inversión y de civilización. Es invertir en donde la vida crece y la vida del ser humano es más feliz. Ese es otro criterio. No es cuantitativo como pensaba Bacon o la res extensa de Descartes, sino que la naturaleza no era una cosa extensa, era una cosa viva. Y la vida de esa naturaleza somos nosotros mismos el producto por la evolución. Decir que la naturaleza es nuestra madre no es una metáfora, es un juicio científico, porque somos fruto de la naturaleza por la evolución de la vida. Si ponemos en cuestión las condiciones de posibilidad de la reproducción de la vida en la Tierra, nos suicidamos. Es como un boomerang.
tiramos el boomerang para lograr la ganancia y luego se nos vuelve en contra y nos mata, porque el aumento de la tasa de ganancia es contrario al principio de la vida. Y eso se vio ya en el huracán Katrina en New Orleans, pero lo estamos viendo ante el virus. El capital invierte donde saca ganancia. Si algo no me da ganancia inmediata, no invierto. La salud de un pueblo no da ganancia inmediata, no invierto. Y entonces de pronto viene un virus y estoy desprotegido. Y le pido a la capital privado que invierta, pero dice, yo no hago negocio. Y entonces estamos ante la encrucijada. Yo diría, como dice un ladrón así en la vida cotidiana, la bolsa o la vida. El ladrón que quiere robar algo saca su revólver y le dice, o la bolsa, su dinero, o le pego un tiro, lo mato. Esa es la realidad actual. La bolsa es la de Wall Street y la vida es la vida de la humanidad. Son dos principios éticos distintos. Éticos. Mira, yo he escrito una ética de la liberación de 600 páginas diciendo, el primer principio de la ética es la afirmación de la vida. Eso también lo propone Expósito en Italia, que también ha hecho un artículo ahora, pero no ha tocado el tema. Pero ninguno de los otros filósofos, Agamben, Zizek, no han tocado ese fondo. Nuestra civilización está fundada en la racionalidad del aumento de la tasa de ganancia. Y eso acumula capital en muy pocas manos y no invierte en favor de la vida. Eso es el problema ecológico. Llenamos a los océanos de plástico, permitimos que se quemen las selvas y no hay oxígeno, y vamos acorralando la vida a que desaparezca en la Tierra. Y también una enfermedad como la que estamos sufriendo, este virus, es también de alguna manera indirectamente un efecto del laboratorio, o es decir, de la modernidad. Cada vez aumentamos los antibióticos, los fármacos, y entonces las enfermedades o los virus se transmutan, se van cambiando y son más resistentes, y de pronto ahora uno de ellos nos ataca y no tenemos defensa. No sé si se entiende el tema. Sí. Esto no es tan superficial. No, es una visión sistémica, digámoslo así, ¿no? Este es un tema que nos lleve a revisar el sistema mismo. Esto pone en cuestión los 500 años del progreso moderno y nos muestra que la humanidad o cambia de objetivos o se va a hacer el harakiri, se va a suicidar. Y eso ya se ha dicho, y lo hemos dicho explícitamente, pero el capital sigue avanzando. Y lo mejor es ver la posición de Trump. Desde un punto de vista capitalista de Trump, él decía, pues esta enfermedad no tiene ninguna importancia, no vamos a invertir. De pronto se le hace un problema político, se empieza a morir la gente. Y entonces de pronto dice, sí, hay que salvar la vida, pero es toda la civilización la que hay que modificar sus objetivos. Es algo más grave de que los comentaristas están pensando. Toca el fondo de 500 años y de una transformación o radical de nuestro mundo o la desaparición de la especie humana. Y esto lo dice Walter Benjamin, un gran filósofo alemán, que dice, a la locomotora no hay que ponerle más carbón al progreso, hay que frenarlo y poner otros objetivos. Es una experiencia extraordinaria de la humanidad
es la primera vez en la historia que la estamos viviendo. Y por eso no sabemos qué va a pasar después, porque como nunca ha acontecido en esta magnitud, no sabemos cómo la economía se va a emprender posteriormente. Pero pensemos, los plásticos ya están matando los océanos, el oxígeno está faltando porque hemos quemado los bosques, el hueco de ozono de la atmósfera se ha abierto y estamos siendo atacados por los rayos ultravioletas. Hay una cantidad de condiciones muy negativas donde la naturaleza, o es decir, la Tierra, no tiene capacidad de reciclar los efectos negativos de la irracionalidad de la modernidad. Mira lo que estoy diciendo. Escuchamos lo que está diciendo don Enrique Dussel con enorme interés. Bueno, lo que usted está planteando es un asunto de enorme profundidad, de raíz, pues de la civilización, digámoslo así. Estamos frente a un punto de quiebre que nos puede conducir a qué tipo de cosas, don Enrique. Déjeme plantearle, como dicen los expertos, a ver qué escenarios hay para la humanidad. Y bueno, hay, en el fondo hay dos, y después habrá muchas maneras de evitar uno e ir consiguiendo el otro. Ajá. En fin, se abren muchos escenarios, pero el extremo de ambos es, si seguimos con esta civilización, con un individualismo competitivo, y eso es el neoliberalismo, porque se habla del neoliberalismo, pero no se llega al fondo de la antropología y la ética de un Van Hayek, que es un gran filósofo y economista austríaco, fundador del neoliberalismo, o de Milton Friedman, el gran economista de Chicago. Ellos están fundados en un individualismo radical y competitivo. Todos competimos con todos. Ese principio es falso, porque una especie donde todos los individuos luchan contra los otros miembros de la especie, esa especie desaparece. Y eso lo dice a Amartya Sen muy bien. Es decir, Hobbes dijo, el hombre, el ser humano, es lobo del ser humano. Eso es un dicho latino, pero es falso. ¿Cuándo un lobo ha comido a un lobo? Jamás. Un lobo se ve en el Animal Channel, un lobo lame a la cría, la cuida. Jamás un lobo va a comer a un lobo. Pero el ser humano en su egoísmo es capaz de comer un ser humano. Y entonces somos peor que los lobos, o mucho mejor. Pero ahí están las dos cosas. Si seguimos con un individualismo competitivo, en donde el triunfo significa la riqueza de unos y la inmensa pobreza de los otros. Hoy yo veía, hoy mismo, un vídeo de que en Guayaquil están quemando los cadáveres en la calle. Porque hay tantos muertos en Ecuador, después de la salida de Correa, que es un político, y está ahora Lenin haciendo barbaridades en el Ecuador. Están quemando los cadáveres en la calle porque son pobres que no tienen ni cómo pagar enterrar a sus muertos. Entonces, el sistema que tenemos acumula la riqueza en el 1% y deja a los otros inermes. Eso es una de las posibilidades. La humanidad se suicida. La otra, completamente opuesta, sería: empecemos a tomar a la vida como criterio de desarrollo, de economía, de humanismo, de todo, y entonces tenemos que cambiar todos los instrumentos de la civilización. Serían los dos extremos. En el medio hay muchas pequeñas posibilidades de variación, pero esto nos está advirtiendo de pensar justamente en la pregunta que me haces.
Y después de esto, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que cambiar las cosas. No podemos seguir las mismas. El Fondo Monetario Internacional va a intentar solucionar con el mismo sistema. Lo único que va a hacer es aumentar la contradicción y tendremos en el futuro crisis mucho mayores. No hay posibilidad de otras cosas. Hay que tomar muy en serio esta oportunidad. Oportunidad para la humanidad, don Enrique, o sea, oportunidad de dar un giro copernicano. Mira, se llama la atención, pero los chinos, siendo un régimen prácticamente stalinista, diría yo, sin embargo, no tiene como principio fundamental un individualismo competitivo. Y por eso entonces ha podido rápidamente solucionar. Pero hay cosas más bellas. Veía yo también un vídeo de Fidel Castro hace unos 15 años, más 20, que Fidel Castro estaba hablando a la gente. Y decía, nosotros los cubanos no inventamos armas. Lo que inventamos somos vacunas para mejorar la salud de la gente. Y dice explícitamente Fidel Castro, nosotros estamos estudiando las células, las bacterias y los virus para crear vacunas y no armas. Pues decir, los cubanos fueron los únicos que los chinos pudieron llamar para que los auxiliaran al comienzo de la crisis. Y los italianos, y han llegado a Italia los médicos cubanos. La gente dirá, pues es una propaganda socialista. No es una propaganda socialista, es una otra manera de ver la vida. Y efectivamente no gastan dinero en armas, pero gastan dinero en la investigación de las enfermedades que ponen la vida en cuestión. Es un ejemplo para la humanidad. No se puede evitar, hay que tomar ese camino. Y claro, no se va a tomar porque el capitalismo vigente pues no deja tomar esa opción, porque destruye la otra opción, que es el aumento de la tasa de ganancia. Y ahí estamos apresados en una situación que esta crisis nos muestra. Es posible, sí, y va a ser, saldremos de esta y quizás volvamos a lo de siempre, puede ser, y la próxima será más grave. Pues, don Enrique Dussel, a ver, todo esto nos lleva a plantearnos, desde luego, como usted dice, lo que puede pasar, y todo esto depende de varias cosas, de lo que hagamos o dejemos de hacer los ciudadanos, de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos, de lo que hagan o dejen de hacer las estructuras que hoy existen. Y bueno, pues usted dice, aquí estamos frente a una oportunidad, así le llamó, para cambiar estos sistemas, estos cimientos del sistema dominante. Déjeme ir al tema de la autoridad, don Enrique Dussel, en contextos de crisis como este. En el análisis que usted hace, en la observación que usted hace sobre lo que está pasando en el mundo, bueno, ¿qué me dice de los comportamientos, de las maneras en que los diferentes personajes de este momento que vivimos en la historia están actuando? Desde un Bolsonaro o un Ortega en Nicaragua, obviamente Donald Trump, el propio presidente mexicano López Obrador, en el extremo Duterte, que es una barbaridad del personaje, en fin. La actuación de la autoridad frente a la crisis pues va a determinar en buena medida lo que venga después. Claro. Mire, y se ve con suma claridad. Desde este criterio uno empieza a entender muchas cosas. ¿Cómo es posible que el país con más avance tecnológico y con más capital en la tierra, Estados Unidos, se despierte ahora que de pronto está siendo atacado por el virus? Y la China, que posiblemente la recibió Estados Unidos, pero en fin, empezó la crisis, lo solucionó rápido. ¿Por qué en Alemania hay muy pocos casos y en Italia es un desastre? Bueno, los alemanes tienen, sí, es verdad, un capitalismo, pero de un estado de bienestar.
tiene un sistema médico público de todos los ciudadanos extraordinario. Un viejito pues tiene un problema y se va a descansar, recomendado por el médico, a un lugar precioso para recuperarse de su enfermedad, y eso se lo paga pues su jubilación, y es un sistema pues muy desarrollado. Los alemanes están pasando la crisis mejor que los italianos o los españoles, porque estos no tienen un buen sistema médico para la población, incluyendo los viejos. Miren qué notable. La ex directora del Fondo Monetario Internacional, que ahora es directora del Banco Europeo, pues dijo muy claro poco antes de la crisis, o ya habiendo comenzado la crisis, pero sin referencia a ella, que los viejos ahora ya son un problema porque viven demasiado y cobran demasiado jubilación. Así tal cual. Años. Y entonces, en cierta manera estaba diciendo, y hubo reacciones, ¿qué quiere decir? Que hay que matarlos. Y bueno, justo viene el virus y mata primero a los viejos. Pareciera que el Banco Mundial lo hubiera producido, lo cual no es verdad, pero pareciera. Quiere decir que son sistemas hechos para permitir el aumento de la tasa de ganancia en pocas manos y no servir al pueblo. Y entonces se ve muy claro. En Brasil, un gobierno de extrema derecha dejó que se quemaran, pues, nada menos que el lugar donde se produce el oxígeno en la tierra, que son los bosques tropicales del Brasil. No le interesó para nada. Y ahora también no quiso reaccionar porque era un gasto innecesario, eso es salvar a la gente, ¿no? Gobiernos de derecha, procapitalistas, son suicidas. Estados Unidos es el mismo caso. U otros casos como el español o el italiano, pues son irresponsables. O el caso del Ecuador es por la pobreza, pero una pobreza además que es producida, porque bien sabemos lo que está haciendo el gobierno de Ecuador contra el intento de desarrollo que lo logró el gobierno anterior. Y para verlo más claro en México, si se dice que primero los pobres, ese es un criterio ético y es un criterio político y de salud. Primero son los pobres, llega tarde también, porque todo lo que se ha hecho en las últimas décadas ha sido primero los ricos. Y ahora entonces tenemos un peso enorme de gobiernos neoliberales, pero al menos de una manera muy coherente, empezó muy rápido la responsabilidad sobre el tema y México se ha anticipado a Estados Unidos y tiene menos efectos que el propio Estados Unidos porque ha conducido mucho mejor su política de salud, pero que también es una política ética, porque pensó primero los pobres, y ese es un principio ético, porque los pobres son los que están más cerca a perder la vida, y el que piensa en la vida, piensa en los pobres, pero los que piensan en el capital, los pobres no interesan para nada, que se mueran, pero claro, tampoco puede dejarlos morir porque está en una época electoral y si son mayoría. Entonces ahora Trump, contradiciéndose, aparece dando una gran ayuda, pero esa ayuda, véase bien en qué se está usando, en posibilitando a las pequeñas empresas y al propio capital resistir esta etapa y ayudar un poquito a la solución de la salud, pero los fondos no son lanzados en favor de la salud, sino para que los efectos económicos no sean tan fuertes. De nuevo está pensando en la economía y no en la salud humana. Podemos hacer entonces un juicio sobre los estados, los proyectos políticos de los partidos que gobiernan los estados y veremos cómo
es justamente el principio de la vida o el principio del aumento de la tasa de ganancia lo que está rigiendo la política de esos estados y de esos políticos. Pues don Enrique Dussel nos deja aquí todas las ideas abiertas. Le pido que sigamos hablando siempre, pero particularmente en medio de esta pandemia. Sí, está muy grave, pero da que pensar. Sin duda, da que pensar y usted nos ayuda a pensar y le agradezco muchísimo, como siempre, que esté aquí. Seguimos en comunicación, don Enrique, le mando un fuerte abrazo. Bueno, muy bien, ¿eh? Hasta luego, Carmen. Gracias, don Enrique. Estaremos hablando más, si me lo permite, el filósofo y gran pensador, don Enrique Dussel. Y bueno, pues ni hablar, se acaba el tiempo de esta emisión. Estaremos en contacto con el doctor Dussel más, porque es importantísimo pues analizar, ¿no? Inyectar estas ideas de gran alcance para pensar el momento que vivimos, para pensar el tipo de cosas que están ocurriendo y las que pueden ocurrir, los momentos y escenarios que se pueden presentar pues para el mundo y para la humanidad, ni más ni menos que de eso es de lo que habla don Enrique Dussel.